Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo no desanimarse? Quiero empezar diciendo, hermanos, estableciendo algo, porque ahora ya se tiene que hacer, porque hay personas que enseñan a lo contrario. Quiero establecer esto. Los hijos de Dios podemos pasar por desánimo. Es una mentira. No, tú siempre todo bien, nada mal, para adelante y Cristo. No. Los hijos de Dios pasamos por problemas, pasamos por situaciones difíciles, se acaba el trabajo, no hay salud. Un buen cristiano puede flaquear. Una persona que estaba bien puede flaquear. Una persona firme, entre comillas, puede desalentarse, puede desanimarse, puede entrarle un tiempo de tristeza y soledad, y a veces pareciera que una tras otra, ¿no? Todos podemos pasar por ahí. La vida a veces trae cosas inesperadas, también para los hijos de Dios. A veces podemos explicar lo que nos está pasando, a veces no. Hay enfermedades, hay tragedias, hay problemas, tenemos el estrés. A veces tiene que ver con el sistema de la persona, el estado de salud, la edad. Hay muchos factores que afectan nuestro estado emocional. Hay muchas cosas en donde la tristeza puede llegar al corazón de una persona. Somos seres emocionales. Somos personas, nos guste o no aceptarlo, que nos afectan a nuestro alrededor. No quiere decir que las cosas a nuestro alrededor tienen que controlar nuestras vidas. Lo que estoy diciendo es que cosas a nuestro alrededor sí nos afectan, emocionalmente hablando. Por eso, hermanos, quiero agarrar y dar una perspectiva bíblica, porque hay muchas maneras de salir del desánimo, entre comillas. Pero creo que en Hebreos se nos da el antídoto final para el desánimo. Ahora, quiero también decir, hermanos, que a veces el desánimo no es causado por los problemas o adversidades a nuestro alrededor. A veces una persona termina desanimada porque se mete en pecados y en problemas ella sola. A veces no es el diablo, a veces no es el hermano, a veces es uno mismo que se mete en un problema y uno termina con desánimo. Pero la verdad, si somos honestos, no levanten la mano. Todos nos hemos metido en algunas cosas que nadie nos llamó ahí, y acabamos quizás con tristeza, desánimo. Muchas veces se puede evitar, muchas veces no. A veces por falta de sabiduría, a veces por pagar nuestros propios errores. Pero aunque somos o podríamos ser tentados a desanimarnos, la Biblia todavía, hermanos, provee respuesta para el desánimo en cada uno de nosotros. Ahora, este tema es uno de los que me da, sabe que a veces enseñar, porque al que cree estar firme, mire que no caiga. No vengo aquí, hermanos, para enseñarles diciéndoles, yo nunca me desanimaría y nunca me afectaría nada. No. Todos aquí. Yo soy el primero en levantar mi mano. Podemos caer. Cuando la tragedia viene a nuestras vidas, podemos caer en el desánimo. Podemos ser afectados. Todos aquí, si no fuera por la pura gracia de Dios, no estuviéramos de pie. No pudiéramos seguir adelante. No tendríamos la fuerza emocional, espiritual, para seguir adelante otro día. Nunca usted se gloríe en que tengo tantos años en la iglesia, yo conozco mucho, yo enseño la Biblia. Eso no tiene nada que ver cuando el desánimo le pega a una persona y nos sacude. Ahora, hemos estado hablando por 3 semanas como el escritor de Hebreos nos habla de una carrera y dice que hay muchos testigos, hay muchas personas a nuestro alrededor y nos tenemos que despojar o alejar del peso del pecado que nos asedia para poder correr la carrera. Hay cosas que tenemos que quitar de nuestra vida. Nos dice también que tenemos que hacerlo con paciencia.
Un día a la vez, o una semana a la vez, un año a la vez, a un problema a la vez, un obstáculo a la vez. Tenemos que seguir adelante. Ya miramos también hace una semana o dos que la motivación de esta carrera no es el hermano, no es la iglesia, no es el pastor, no es mi esposa o mi hijo o mi hija, es Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Y si Jesús me trajo, solo Jesús me puede sacar. No la hermana, no un comentario, no una familia, no a un familiar, no. Puestos los ojos en Jesús. Se nos dio el estímulo de la carrera. Mantén tu carrera, mantén tus ojos en Cristo Jesús. Va a haber obstáculos, va a haber distracciones, va a haber problemas, pero no pongas tus ojos en la gente. Ya vimos eso, te pueden fallar. Pon tus ojos en Cristo Jesús. Pero en el versículo 3 se nos da otra perspectiva. Y dice en la palabra de Dios, véanlo por favor, Hebreos 12:3. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción contra pecadores, contra sí mismo, y nos da la razón, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La pregunta sería, ¿por qué en la carrera la gente se desanima? ¿Por qué? ¿Por qué la gente desmaya? ¿Se ha preguntado usted por qué es que una persona, porque según este versículo, el desmayar es ocasionado por el desánimo. Por eso dice, para que vuestro ánimo, primero es el ánimo, no se canse, el ánimo se cansa hasta desmayar. Hay una separación entre el ánimo cansado o el desánimo y el desmayar de una persona. ¿Por qué una persona se desanima? ¿Por qué alguien desmaya? ¿Por qué alguien que parecía que todo estaba bien? Iré a desmayar yo algún día. ¿Usted irá a desanimarse algún día, a desmayar? Bueno, el escritor de Hebreos nos da la clave. Y otra vez, yo he predicado mensajes, enseñado cómo salir del desánimo, cómo no desanimarse, pero creo que aquí está la clave. Dice el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. La clave para no desmayar o no desanimarnos es esta. Considere a Cristo. Pastor, yo estaba esperando algo muy profundo. Un 1, 2, 3. El escritor de Hebreos, hermanos, nos da una enseñanza a otro nivel. Nos dice, para que no te vayas a desanimar en la carrera, para que no vayas a desmayar, te voy a dar una clave. Nada más es un consejo, nada más tengo, un punto en sí. Considera a Cristo. La palabra considerar aquí quiere decir pensar cuidadosamente. Para que tú no te canses y te desanimes, hijo de Dios, cristiana, cristiano, tienes que parar en esta carrera y pensar, considerar cuidadosamente a Jesús. Ahora, la idea es esta, y por eso es que yo creo que es la única clave muy eficaz para salir del desánimo o para no desanimarse. Esta es la idea, fíjense bien, hermanos. Cuando tú en la carrera, afanado, turbado, y ahí vas, y un año, y problemas, y situaciones, y abandonos, y todo eso, cuando tú haces eso, todo gira a tu alrededor, de tus problemas, de tus emociones, de tu cansancio. Pero la manera de caminar y correr y no desanimarte es esta. Quita la atención de ti mismo y dirige esa atención a considerar a tu Salvador, a Cristo Jesús. ¿Ven? Por eso, nada más creo que es un solo consejo. Quita tus ojos de ti misma, de ti mismo, de tu enfermedad, de tus tragedias y considera
Cristo Jesús. ¿Qué debe una persona considerar? Bueno, nos dice ahí, vean el versículo 3, y este es mi primer punto. Considerad a aquel, está hablando de Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Eso dice, considerad a aquel que sufrió. Hermanos, los cristianos a veces se quejan por las cosas que les pasan y por las que no les pasan, por las cosas que tenemos y por las cosas que no tenemos, por las pruebas, por las luchas, las enfermedades. A muchos les gusta que otros los miren siempre como la persona que está sufriendo, siempre como la persona dañada, la víctima. Todos la traen contra mí. Yo tengo esta enfermedad, a mí me abandonaron, a mí me pegaron, a mí me quitaron el trabajo. Y hay esta tendencia natural, natural. Todos la tenemos, de que me miren a mí, que se concentren a mí, que causar lástima, miren que yo estoy batallando, y todo eso tiene su lugar, no me malentiendan. Pero Pablo, a veces, el escritor, o Pablo, en mi opinión, dice, ¿cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a madurar? Y quitar los ojos de ti misma, de ti mismo. La perspectiva de Pablo, hermanos, es otro nivel de madurez para el Hijo de Dios. Quiero preguntarles esta mañana, hermanos, y eso es mi mensaje, es un poquito diferente. ¿Cuándo va a dejar usted que ande un poquito? No, pues yo estoy desanimada, pues ahí voy, pastor. Con todo respeto, hermanos, ¿cuándo va a dejar de fijarse en usted mismo? Y va a considerar por un tiempo a Jesús, que murió por usted, que lo salvó a usted. La única razón que está respirando usted es por Jesús. ¿Cuándo va a considerar lo que le hicieron a Él? Oh, pastor, pues cada año el servicio de resurrección, de veras. ¿Cuándo vamos a dejar o quitar nuestros ojos de nuestros problemas, de nuestros sufrimientos? Es que, pastor, usted no sabe lo que me pasó a mí. Yo no, pero Cristo sí. Es que usted no sabe las experiencias negativas. Yo no, pero Cristo sí. Y aún así la palabra de Dios dice esto: considera a Jesús. Vamos a ir a Isaías 51. ¿Qué es lo que debemos de considerar cuando hablamos de los sufrimientos de Cristo? ¿Qué es lo que una persona debería de considerar hablando de Jesús? 51:1, por favor, 51:1. Isaías 51:1. Perdón, 53:1, hermano, discúlpeme. 53. Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Se me olvidó decir esto. Aquí Cristo no ha nacido, pero esto es lo que se llama una profecía mesiánica, hablando de Cristo antes de nacer. Hay salmos mesiánicos, hay profecías en Isaías, en Daniel, Ezequiel. Hay profecías que hablan de Jesús y apuntan a Cristo, pero Cristo no ha nacido. Este pasaje, todo lo que vamos a leer, está hablando de Cristo Jesús, sin haber nacido. Es una profecía mesiánica acerca del Mesías. Número 2, subirá, hablando de Cristo, subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, o sea, en Jesús, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Hablando de Cristo, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6,
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, y sujetándole a padecimientos. Y bueno, sigue. Quiero hablar, hermanos, acerca de algunos sufrimientos y expander en este pasaje para que salga aquí no tanto mirando sus sufrimientos, pero los sufrimientos que alguien sufrió por usted. A propósito, no importa el sufrimiento o la pena que usted tenga, nadie aquí hemos sufrido y sufriremos como nuestro Salvador sufrió. Nadie aquí, ni a los talones. Es que mi vida ha sido tan desgraciada y Nadie aquí, no importa el sufrimiento, la pena, la carga que usted carga, nadie aquí ha cargado con los pecados de toda la humanidad. Nadie aquí ha sido humillado y quebrantado como Cristo Jesús. Nadie aquí ha sido menospreciado como Él. Quiero aclarar bien eso. Porque la gente se concentra, yo, y yo me siento mal, y yo me siento mal, y yo, siendo que nadie aquí. Quiero expandir un poquito, primeramente, sufrimientos de Cristo. Primeramente, Cristo fue falsamente acusado. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sabían ustedes que Cristo, hasta que Él murió y resucitó, fue tomado por los hebreos y por mucha gente como una persona mentirosa? Fue falsamente acusado. Número 2, fue presentado sin ningún atractivo humanamente hablando. Dice el versículo 2, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo. Nosotros nos bañamos y nos peinamos y nos cortamos el pelo y queremos comer saludable y siempre todo lo que se mira, y está bien eso, tenemos que bañarnos y arreglarnos, todo eso, pero ponemos, ¿verdad, hermanos? Que ponemos mucho énfasis en lo de afuera, en lo que se mira, en lo que otras personas pueden mirar. Quiero ser guapa y bonita, quiero ser fuerte y saludable. Todo eso tiene su lugar. Pero ¿sabían ustedes que Cristo fue una persona sin atractivo? ¿Han visto esas pinturas de Jesús, ojos azules y perfecto? Cristo no era así. ¿Se han visto los judíos? Ahora yo sé, alguien me dijo, había judíos en ese tiempo de ojos azules. Está bien, pero yo no creo. Dice la palabra de Dios que Cristo vino sin atractivo. Le vamos a ver y no hay nada. Así como este es. No hay atractivo. Porque Él quería que la gente se acercara a Él, a través de Él, a Dios, no por lo que miraban, sino lo interior era lo más importante, no lo exterior. Él también, versículo 3, fue despreciado, dice la palabra de Dios, un simple carpintero. Algunos decían que Cristo era un hijo de fornicación. La gente siempre lo estaba despreciando. Aun cuando nació, Herodes lo quiso matar y tuvieron que esconderse. Desde que Cristo nació, a través de toda su vida, hasta que fue crucificado, hasta que ascendió al cielo, hasta nuestros días, Cristo es despreciado. Cristo es despreciado por gente atea, por cristianos indiferentes, por cristianos fríos, por personas que han sido expuestas a la palabra de Dios. Vamos los sábados y no hablamos del clima, no hablamos de las Chivas, del América, del Real Madrid, del box, de la stock market. No hablamos de eso, hablamos de Cristo. Y cuando hablamos con la gente y le decimos, me gustaría compartirle acerca de Cristo, no tengo tiempo. Cristo es despreciado hasta nuestros días. Si usted fuera y hablara con la gente de las modas, ellos podrían hablar con usted. Si fuera y hablar a la gente de las películas, pero cuando usted saca en la conversación a Cristo Jesús, ahorita no, Cristo es despreciado. Desechado, versículo 3, entre los hombres.
No tomó posición política. Humanamente hablando, Cristo fue un fracaso. Nunca tuvo una casa, no tuvo sus carros, no sabía dónde iba a dormir. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Las zorras sí, los animalitos no, pero Cristo nada más. Día a día no comía en buffets, no tenía una cuenta de retiro. Humanamente hablando, Cristo nunca escribió un libro, nunca dejó un monumento a su nombre. Nunca hizo nada para, aquí está, miren. Cristo fue desechado entre los hombres. Varón, me gusta esa palabra. Cristo era un hombre. Varón de dolores. La raza hispana no puede conectar esas dos palabras. Si tú eres varón, a ti no te duele nada. Eso es ignorancia. Cristo fue un hombre de dolores, varón de dolores. Jesús no solo sufrió físicamente en la cruz, nadie aquí nunca pasará por ese sufrimiento. ¿Sabían ustedes que Cristo sufrió también emocionalmente? ¿Quién lo traicionó? Al que mojaba el pan con él. Su tesorero. Cristo sufrió, sus hermanos, pues ve a Jerusalén a ver si es cierto. Sus hermanos dudaban de él. Cristo sufrió también, hablando humanamente, claro, emocionalmente. Cuando vinieron por él a arrestarlo, ¿dónde estaban sus discípulos? No, hombre, estaba corriendo. Lo abandonaron. Uno de los más fieles lo negó 3 veces con malas palabras y maldiciones. Él fue un varón de dolores. Y esta palabra me impactó. Experimentado en quebrantos. Experimentado quiere decir que tenía mucha experiencia. ¿Y cómo tienes experiencia en quebrantos? Tienes que ser quebrantado. Experimentado. La idea aquí es que Jesús a través de su vida pasó muchos quebrantos de corazón, muchas decepciones. Se hizo un hombre y fue un hombre experimentado en quebranto. Usted podría decir, oh pastor, yo sí soy experimentado en quebrantos. Ignorado. Versículo 3, y como que escondimos de él el rostro. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A usted le gusta ser ignorada? ¿A usted le gusta que nadie le haga caso? Está loca, está loco. Cristo fue ignorado. Cristo en nuestros días es ignorado. Dice que escondimos de él el rostro. No levanten la mano, pero ¿quién aquí, cuando alguien les dijo por primera vez, ¿quieres venir a la iglesia? ¿Quién aquí? Ok, yo, y está en la iglesia, bien fiel. La mayoría de personas, esos aleluyas están locos, yo nunca voy a ir. O quizá no se burlaba, pero no, gracias, yo ya tengo mi religión. ¿Quién de aquí nada más, luego, misionero allí? No. Usualmente ha pasado y Cristo empieza a hacer un proceso y a quebrantar y a hablar y a enternecer el corazón. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros, hermanos, escondíamos de él el rostro. Y ahí alguien en su trabajo, no sé cuál es su historia, en su trabajo, gracias, pero no, escondía de él su rostro. Aún quizás en la iglesia, pero su vida no reflejaba a Cristo, pecando y haciendo cosas y estando en la iglesia y Cristo hablaba en su corazón y usted escondía, oyó de él su rostro. Cristo ha sido ignorado. Él nos busca y nosotros escondemos de él el rostro. ¿Quiénes de nosotros no somos culpables de hacer algo que no debemos de hacer o pecar? Sabiendo que Cristo, la palabra de Dios, dice que no lo debemos de hacer. Todos aquí, hermanos, todos aquí, nuestra vida cristiana, nos falta mucho, mucho. Sabemos lo que debemos de hacer, pero no lo hacemos. Escondemos del rostro.
Cristo también fue menospreciado, dice el versículo 3. Jesús fue tomado por mucha gente como nada. Un simple hombre lleno de mentiras. Sus enseñanzas fueron menospreciadas. Tú eres hijo de Beelzebú. Y porque eres hijo del diablo, tú echas fuera demonios, le dijeron a Jesús. Su persona fue menospreciada. Cuando él estaba antes de la cruz, dice la palabra de Dios que lo escupieron. ¿Duele la saliva? No, pero duele aquí, ¿verdad? Si alguien le escupe a usted, ¿le va a hacer un morete? No. Una escupida es para lastimar el alma, ¿cierto? Cristo fue menospreciado, rebajado. Oh, pero usted, ¿verdad? Está desanimado. Pues es que se me quebró la uña. Estamos hablando de alguien que realmente sufrió. A propósito, sin tener que sufrir. No estimado, dice el versículo 3, y no lo estimamos. A pesar de todo lo que él había hecho por ellos, Cristo le dio vista a los ciegos, alimentó a los pobres, sanó a los enfermos. Y tiempo después estaban gritando, crucifícale, mátalo, su sangre sea sobre nuestra. ¿Sabían que ustedes que era el mismo pueblo? El mismo pueblo que lo alababa y lo exaltaba supuestamente, y que la entrada triunfal a Jerusalén, ahí estaban con las palmas y pusieron un asno ahí. Esa misma gente que él había sanado, que él había enseñado, que él había ayudado, no lo estimó. Y días después estaban diciendo, crucifícale, está loco, suelta a Barrabás. Hasta la fecha Jesús no es estimado, aún por hijos de Dios. ¿Sabe qué estimamos nosotros? La money, la casa. Nosotros estimamos a la familia. La familia es primero, pastor, antes que Dios. Nosotros estimamos nuestro trabajo. Al chino que no le interesa nada a usted. Siempre digo chino, pobre. Otra nacionalidad, los hindús. 7-Eleven, my friend. Nosotros estimamos a la gente que nos da. Nosotros estima usted a Jesús. No nada más eso, pero versículo 4, Cristo fue azotado. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cristo, hermanos, no murió como las personas creen que Él murió. Dice la palabra de Dios que su cara estaba tan desfigurada que no se podía reconocer. Su cuerpo estaba desfigurado por tanto latigazo. Cristo fue azotado. Cristo fue abatido. La idea de esta palabra es que Él fue afligido en extremo. Versículo 5, herido de Dios. La palabra aquí herido es profanado. Es decir, su santidad fue puesta como espectáculo al mundo. También enseñan que Jesús tenía una cubredora. Jesús murió desnudo, completamente desnudo. La santidad del 3 veces santo expuesto, su madre ahí, 33 años de edad, y algunos creen que una multitud de más o menos 1,000 personas, como espectáculo, desnudo, totalmente desnudo. Profanado, esa es esta palabra. Pastor, es que yo estoy bien desanimado. Estamos hablando de alguien que realmente sufrió. Otra vez quiero aclarar, sin tener que sufrir. Él fue herido. Esta palabra siguiente, molido por nuestros pecados. La palabra quiere decir aplastado hasta lo más bajo, aún hasta lo más sucio. Aplastado. Otro sufrimiento de Cristo, Él fue castigado. El castigo, versículo 5, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. En lugar de nosotros llevar el castigo, Dios agarró el castigo, la copa de pecados, y fue depositada en Cristo Jesús. Castigado. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Nada.
castigado por usted y por mí, por sus castigos, por mis pecados. Yo merecía el castigo y la muerte eterna, separado de Dios. Pero Cristo se pone en medio y dice, no te lo mereces, pero te amo tanto que no te quiero mandar al infierno. Voy a llevar tu castigo. Cristo fue castigado. ¿Cuántos de ustedes, si don Pancracio mata a alguien y viene aquí con la pistola y la camisa todavía manchada de sangre, y viene y dice, yo me acabo de matar a alguien, escuchamos la policía y los helicópteros, y viene él, hey, ¿puedes hacer tú que yo sea inocente? ¿Te puedes poner mi ropa a sangrar? ¿Quién de ustedes se voluntariarían? Yo, nada, no. Yo amo a la humanidad. No, yo no. Yo prefiero tener mi esposa y mis niños. ¿Cuántos de ustedes? Yo, Pancracio, ven, quita. ¿A cuántos mataste? ¿Cuántos de ustedes tomarían el castigo de alguien más? De por vida va a ir a la cárcel. Cristo lo hizo con usted. ¿Ha pecado? Adriana, Maribel, Dustin, Alex, sí. La justicia de Dios merece que sean castigados. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. El infierno. ¿Algún voluntario para tomar su... Nadie puede porque nadie es perfecto. Jesús. Y Él toma su castigo y mi castigo. Versículo 5. Herido con llaga. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Número siguiente, tengo que apurarme. Evadido. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Descarriados quiere decir que andábamos errantes en el mundo, sin Dios, sin propósito, sin salvación, tambaleando, engañados, pecando, pervirtiendo, sin ningún conocimiento de Dios, sin ninguna intención de buscar a Dios, sin ningún nada espiritual, todo oscuro, pecando y sin querer cambiar de pecado a pecado, a pecado, a pecado, un patrón de vida de pecado. Y más pecado, y más pecado. Esa es la idea de esta palabra. Nos descarriamos. Yo andaba buscando a Dios. No, queridas señoras, querido Señor, Cristo lo buscó a usted. Dios nos buscó a nosotros. Y Él, por el contrario, es evadido. A propósito, si usted hoy camina una vida fuera de este Jesús, usted todavía puede estar descarriado. Hay personas en la iglesia que todavía su vida espiritual es descarriada. Él ha sido evadido. Cristo ha sido angustiado. Versículo 7, la idea de aquí es golpeado. Escuchen esto. Como cuando un arriero agarra a un animal y lo golpea y lo gobierna. El animal se tiene que someter a los golpes. Esa es la idea de esta palabra. Cristo se sometió a maltratos. ¿Saben ustedes que Jesús, quiero parar aquí, no estoy tratando de hacerlos emocionales, hermano, esto pasó, esto es verídico, Quiero que entiendan por qué nos desanimamos, porque tenemos nuestros ojos en nosotros mismos. Cristo lo pusieron en medio y le ataron con una venda los ojos y le pegaban. ¿Quién te pegó? Esa es la idea ahí. Le decían, ¿quién te golpeó? A ver, profetízanos. Tú eres el rey. Número siguiente dice, afligido, quiere decir humillado. Afligido. Versículo 7. Dice la palabra de Dios, dice que él fue humilde y manso. Ven el versículo 7, dice, angustiado él y afligido, y aquí está la humildad y la mansedumbre, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo fue humilde y manso. Cuando una oveja en el Antiguo Testamento, el altar era una especie de gradas, dice la Biblia, iban para arriba, y llevaban al animal, a la oveja amarrada, para el sacrificio. Se dice que empezaba la oveja a oler la muerte, porque sacrificaban todos los días animales. Y la oveja empezaba a cierto punto a querer pelear, porque sabía que le venía. Y empezaba, y lo tenían que llevar a fuerzas, porque ella sabía, aún sangre era derramada en ese altar. Y la oveja empezaba a pelear, porque sabía, olía la muerte. Había escuchado, quizás las tenían ahí guardadas, ellas escuchaban lo que estaba pasando. Olían y sabían lo que venía. Cristo vino a este mundo sabiendo a lo que venía. ¿Se imagina? Si alguien me dice, en el parque te están esperando 10, te van a dar una. Yo no voy al parque, ¿para qué? Hay tantos parques aquí. ¿Para qué? ¿Cobarde? No. Sí, pues 10, todavía unos 5, ¿no? No es cierto. Están habiendo, no sé, no existe esto, pero un ejemplo. Va a chocar ahí mañana, cuidado. No existe esto. Pues yo no iría porque no quiero chocar. Si ya sé que hay sufrimiento, ¿para qué voy? Cristo, la muerte no lo tomó por sorpresa, la traición no lo tomó por sorpresa. Él sabía exactamente a lo que él venía. Y cuando iba a la cruz, antes le hacían preguntas, a ver, dinos pues, ¿eres tú o no? Cuando lo acusaban falsamente, hacían testimonios, este dijo que él, Cristo. Y hasta que fue Pilato le dice, ¿no dices nada? No hubiera sido usted y yo. Alguien nos acusa, a ver, vente pues, ¿qué dijiste? Vamos a una junta ahorita, toda la iglesia, venga. Porque no, defendemos nuestra dignidad. Que no digan nada de mi hijo. Que no se metan con mis niños. Cristo, todas las mentiras, no se defendió. Enmudeció. Cuando iba a la cruz, una multitud, no se dice que Cristo, la mayoría de personas iban peleando, tú ratero, Se dice que los que eran crucificados morían maldiciendo a Dios y a todos, escupían a los soldados. Ay, tu mamá y cosas. Ahí estaba Jesús. ¿Calla? La oveja iba en inocencia a ser trasquilada. Cristo fue en conciencia a ser crucificado. No abrió su boca. Oh, pero usted está bien desanimado, ¿verdad? Porque alguien lo ofendió. Mi corazón, un pétalo. Yo sé, así somos nosotros, porque estamos adictos a nosotros mismos. Por eso esta es la cura del desánimo. Hermana, no me saludó el pastor, me dijo. Sí, pero usted muy desanimado. Todo el derecho lo tiene. Y nosotros creemos que tenemos el derecho de estar desanimados. Es que si usted supiera mi niñez, aquí estamos estudiando de alguien que realmente sufrió. Cortado, versículo 8, cortado de los vivientes. ¿Saben a qué edad murió Cristo, hermanos? Más o menos a los 33 años de edad. Su vida fue cortada. Yo tengo 30 años de edad. Yo ya me considero joven. Y ustedes también son jóvenes.
La mayoría, ¿no es cierto? La vida de Cristo fue cortada. Ay, yo quiero vivir una larga vida para ver las montañas. Cristo a los 33 años, Él sabía, yo voy a morir a esa edad. Ay, a quedarme aquí en el mundo, Señor, para que me uses. A los 33 años, dice la palabra de Dios, Él fue cortado de los vivientes. Y se dispuso, versículo 9, con los impíos su sepultura. Su muerte fue una muerte que en esos tiempos era la muerte más humillante y más dolorosa y vergonzosa. Las personas que morían en la cruz no eran los que robaban chicles, eran las personas más sucias e impías de la sociedad. Las ratas, los, Antiguo Testamento, los malditos. Estos no merecen morir porque son malditos. Ladrones, asesinos, violadores. Y ahí está el 3 veces santo, Jesús. En medio de dos, mi mamá dice, malvivientes. En medio de dos ratas, en medio de dos perversos, en medio de dos quizás asesinos, quién sabe. Pero créanme, no estaban ahí por robarse unas sillas o un caballo. Estaban ahí por serios crímenes. Y es contado, ¿cuántos van a crucificar ahora? 3. Es contado entre los impíos. Esa es la idea aquí. ¿Cuántos crucificaron ahora en total? 10. Entre ellas era uno del Mesías. Esa es la idea aquí. Nada especial, mátenlo igual, crucifíquenlo igual, que pague igual, que desvístanlo igual, todo igual. Contado entre los impíos. Quebrantado. Con todo esto, Jehová le quiso quebrantar. ¿Usted, padre, quisiera quebrantar a su hijo? Que aprenda. Disciplinar es algo más. ¿Usted quisiera quebrantar a su hijo? ¿Para qué? Te humilles. Ningún padre quiere hacer eso. Que sea quebrado mi hijo, mi hija, ¿para qué? Su padre, dice la palabra de Dios, que fue con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Su padre. Su padre. Usted merecía ser quebrantada y yo merecía ser quebrantado. Pero su papá, por gente como nosotros, su Padre Celestial, quise decir, por gente como nosotros, Él quebrantó. Y el quebranto tiene que ver con el quebranto espiritual. Nunca Jesús había experimentado contacto con el pecado y por primera vez en la historia, los pecados de la humanidad son depositados en el cuerpo y el alma de Cristo Jesús. Y es cuando el Padre le da la espalda y Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y al final dice, sujeto a padecimientos. Vean el versículo 10. Dice, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Ay, es que es tan difícil la vida. Y uno se desanima con los problemas. ¿Cómo salir del desánimo? ¿Cómo no desanimarse? Considere a Jesús. Quite su mirada, su fiesta de lástima, sus emociones de usted. Todo eso tiene lugar, no me malentienda, pero para desanimarse. Ahora, este desánimo, hermanos, es un desánimo del alma porque tiene el potencial de hacer a la persona desmayar. Ese ánimo que usted se carga y que yo nos cargamos y que nos concentramos en nosotros, debemos de tener cuidado. Porque si no usted empieza a considerar más a Jesús y se considera a usted, esto es lo que va a pasar.
Cualquier persona se cansa de estar desanimada. Usted no puede dormir bien, en el corazón le duele algo, mal pensado, mal pensada de todo, y se empieza a hacer la vida tensa. Uno empieza a cambiar su personalidad, su carácter empieza a ser muy defensivo ahora, empieza a cambiar la persona hasta que un día se desmaya. Considere a Cristo Jesús. ¿Sabe por qué tantos estamos desanimados, hermanos? Porque estamos considerando nuestros problemas. ¿Sabe por qué usted o yo dejamos que nuestras emociones nos traicionen? Porque estamos considerando lo que nos está pasando a nosotros. No viva una vida concentrada en usted. Considere a Cristo Jesús. Ojalá esta mañana, hermanos, pastor, usted quería al revés. Eso es lo que Pablo enseñó. Para que no considera a Jesús. Y cuando usted pone y considera todo lo que vimos esta mañana, y puede leerlo en detalle después, Isaías 53, es una profecía mesiánica del sufrimiento de Cristo. Y cuando se siente desanimado o triste, vaya a Isaías 53 y mire cómo Cristo ha sufrido por usted y quite sus ojos de usted. ¿Cómo no desanimarse? Considerad aquel que sufrió tal contradicción contra pecadores, de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No he conocido ninguna persona desanimada que está considerando los sufrimientos de Cristo Jesús. Siempre está considerando su estado emocional, su estado financiero, su estado matrimonial, sus hijos, su familia, la enfermedad, el problema. Esto es otro nivel. Quite su mirada de usted y ponga su mirada en Cristo Jesús. Vamos a orar.